Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sergio Gómez, soy el profesor de estructuras de datos y esta es la clase 11 que corresponde a la segunda parte del tema árboles generales. Entonces, habiendo visto en la clase anterior el tipo de dato abstracto árbol, hoy vamos a hablar de las representaciones posibles y de cómo implementar algunas de las operaciones del tipo de dato abstracto. Entonces vamos a principalmente trabajar con la representación que ofrece Goodrich y Tamassia, que es una combinación de la representación del padre y de lista de hijos, y después vamos a mencionar la representación de hijo extremo izquierdo y hermano derecho y variantes de esa que son más que nada de interés histórico. Bueno, ¿qué es la representación del padre? En la representación del padre, el árbol es un conjunto de nodos, pero cada nodo conoce solamente dos cosas. Conoce su rótulo y su padre. Entonces, si trabajamos, hoy vamos a trabajar con este árbol, un árbol más sencillo que el de la clase anterior, que tiene un nodo raíz A, tres hijos que se llaman B, C y D, y B tiene un hijo que se llama E. Entonces, en la representación del padre, los cuadraditos estos representan nodos, cada nodo tiene su rótulo, A, B, C, D y E, y cada nodo además conoce quién es el padre. Entonces el padre de E es B, entonces E tiene una flechita que apunta a B. Como B, C y D son hijos de A, B, C y D conocen a A. Y A conoce solamente su rótulo y no conoce a más nadie. Entonces esta representación es útil cuando yo tengo que navegar desde las hojas hacia la raíz. Una aplicación de esta representación es el concepto de directorio padre en sistemas de archivos. ¿Sí? El directorio padre en la consola de Windows se representa con dos puntos consecutivos, y si uno pide un directorio en una carpeta va a ver que aparece un puntito, este es el directorio corriente, y otros dos puntitos, y esto está mencionado como que es un directorio, y eso me lleva al directorio padre. Entonces cuando hago cd punto a punto, lo que hago es cambiar al directorio padre. Y lo que usa el sistema operativo es la información que tiene almacenada acá, que en el directorio corriente tiene almacenada la ubicación de el directorio padre. La segunda representación es la de lista de hijos, donde cada nodo conoce su rótulo o elemento y la lista de sus nodos hijos. Entonces vamos a tener una clase tnodo que está parametrizada con el tipo de los rótulos del árbol. Al rótulo lo llamamos element por elemento y es de tipo E. Y los hijos es una lista, que en este caso la representamos con la interfaz position list, de nodos del árbol, que son de tipo tnodo, de, y después el árbol, que es un árbol de E, por el tipo de los rótulos, o sea, es una clase genérica, conoce la raíz, que es un tnodo de, la que tenemos al lado, y el tamaño para poder implementar size en orden 1, que es un entero. Entonces, ¿qué es lo que propone el libro? Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo sería la representación del árbol ABCD con la representación de lista de hijos. Entonces, si tenemos una variable A de tipo árbol, apunta a un árbol de caracteres, tiene 5 nodos, porque ABCD tiene 5 nodos. El árbol conoce la raíz, que es el nodo de A, que es este de acá, y el nodo contiene un rótulo y una lista de nodos hijos, que en este caso la representamos abstractamente, es una lista de 3 elementos, donde cada elemento es un tnodo de caracteres. Entonces tenemos el primer nodo, que corresponde al nodo B, o al nodo que almacena B, el segundo nodo, que corresponde al segundo hijo de A, que es el que almacena C, y el tercer nodo, que es este de acá, que es el tercer hijo de A, que almacena una D. C y D no tienen hijos, por lo tanto son hojas, y su lista de hijos está representada con una lista vacía. Así que está creada y está vacía. Y B tiene un hijo, que es C, y por lo tanto su lista de hijos en este contexto tiene un elemento, y el elemento que tiene es un nodo de caracteres, que almacena, que tiene E. Y la lista de hijos de E está vacía porque es una hoja.
¿Cuál es el enfoque que propone la bibliografía que estamos utilizando este año? Que se llama el libro de Goodrich y Tamassia. Propone la representación que se llama de colección de hijos y es una combinación entre la representación histórica de lista de hijos y la representación histórica del padre. Entonces, la estructura de datos es así. El árbol conoce la raíz y el tamaño. Cada nodo conoce el rótulo o elemento, la lista de los nodos hijos y el nodo padre. Lo que vamos a discutir es la estructura de datos, la implementación de algunas operaciones y el resto queda a cargo de los estudiantes para hacer en la práctica o en los proyectos. Entonces, ¿cuál sería el diagrama UML de la implementación que proponemos para modelar la estructura de colección de hijos? Vamos a tener la interfaz tree que vimos la clase anterior, que está parametrizada con el tipo de los rótulos del árbol, que en este caso es E. Tree es una subinterfaz de iterable, también de Edge, lo cual va a obligarnos a implementar la operación iterator. La clase árbol implementa la interfaz tree, es igual a la que vimos en las diapositivas previas, conoce la raíz, que es un tnodo de E, y size, que es un entero indicando cuántos elementos tiene el árbol. La clase tnodo implementa la interfaz position, o sea que vamos a tener que implementar element, y element va a devolver el rótulo del nodo. Tnodo es una clase genérica, que su parámetro formal de tipo es el tipo de los rótulos del árbol, el tipo, sí, de los rótulos del árbol, que lo llamamos E. Entonces el elemento rótulo es de tipo E, y conoce el padre, que es un tnodo de E, y los hijos, que es una position list de tnodo de E. Entonces, acá lo que estamos haciendo de hecho es combinar las dos representaciones. Cada nodo conoce su padre, que es un tnodo, y conoce sus hijos, que es una position list de tnodo de. Y esa position list puede estar implementada de cualquier forma. Puede ser una lista simplemente enlazada, una lista simplemente enlazada con posición con referencia al primera y última celda, o una lista doblemente enlazada con centinela inicial y final, que en la explicación que vamos a dar hoy es la suposición que vamos a hacer, ya que es la implementación más completa y más eficiente. Entonces acá el cartelito dice, recordar que iterable es una interfaz que corresponde a Java, Java útil iterable, Java lang iterable en realidad, y tree position son interfaces, mientras que árbol y tnodo son clases. Bueno, entonces vamos a ver un posible diagrama de objetos para un árbol representado con la representación que propone el libro. Vamos a modelar este árbol A, B, C, D, E, donde B, C y D son los hijos de A y E es el hijo de B, y E, C y D son hojas. Entonces, para que el diagrama no quede tan denso, a E, C y D simplemente los hijos los representé, la lista de hijos la representé con dos corchetes porque están vacías, pero sin embargo la lista de hijos de A y la de B está representada completamente, y vamos a asumir que la representación es una lista doblemente enlazada. Entonces vamos a poner lupa, sacar un poco de lupa, y tenemos esto, tenemos una variable t de tipo tree que está instanciada o está inicializada con un objeto de tipo árbol D. El árbol D tiene dos atributos, la raíz y el tamaño. Entonces el tamaño es 5 porque el árbol tiene 5 nodos, y la raíz apunta a un tnodo D, que acá lo bauticé como el nodo de A para después poder referenciarlo fácil en los nodos de más abajo sin necesidad de hacer tantas flechitas. Es una notación válida para diagramas de objetos. No aparece en los libros, mostraba así. Entonces, el nodo de raíz del árbol es A. Tiene un elemento que es A.
El padre es null, porque la raíz no tiene padre, y los hijos es una lista de hijos. Vamos a achicar un poco, a ver, ahí. Entonces acá tenemos el árbol A, B, C, D. Entonces la lista de hijos de A contiene B, C y D. Y es una lista doblemente enlazada, que está dibujada acá, de T nodo de E. Y esto es la primera confusión que trae el tema este, es que la lista no es de ES, sino es de nodos de E. Bien, y los nodos de la lista no tienen nada que ver con los T nodos. Entonces la lista esta tiene 3 elementos, porque A tiene 3 hijos, B, C y D, y entonces size vale 3, acá, y tiene un header y un trailer. Entonces a ver si puedo, ahí, mira la manito. Vamos a correr, ahí. Entonces, el header apunta a la primera celda, que es de tipo D nodo de T nodo de E, porque como es la lista es una lista doblemente enlazada de T nodo de E, los nodos también son nodos de D nodo de T nodo de E, D nodo por lista doblemente enlazada, y tenían un previo, un siguiente y un elemento. Entonces la celda de encabezamiento tiene previo null y el siguiente es la celda que sigue. Y el elemento es nulo y está apuntada por header. Y trailer, creo que acá los nombres no son consistentes. Header le habíamos puesto cabeza y a trailer rabo y a denodo le habíamos puesto denode. Bueno, no me acuerdo. Creo que se entiende. Y trailer, a ver, ahí se me escapó. Si hago clic se va. Vuelvo. Lo corro. Lo dejo ahí. Entonces trailer viene por acá y sigue por acá y apunta a este denodo. Digo, estoy copado con el arte ASCII. De dar las explicaciones con el bloque de notas, me enganché a dibujar con esto. Entonces el nodo centinela trasero es el trailer, es un D nodo de T nodo de y tiene siguiente nulo, rótulo nulo y el previo es el tercer nodo. Entonces acá en el medio tenemos los 3 nodos de la lista doblemente enlazada de hijos que almacenan información útil. Entonces, ¿cuál es? Fíjense que cada uno conoce el previo y el siguiente. Este tiene un previo para acá, un siguiente para allá, el siguiente, el previo, el siguiente de este es nulo, el siguiente de este de acá es este de acá y el previo del último es este. Y los 3 nodos del medio, tienen un rótulo que significa algo. Bueno, ¿qué es el rótulo de esos nodos del medio de la lista de los de nodo? Es un nodo, pero ¿un nodo de qué? Un nodo de árbol. Entonces es un T nodo de E, que es un nodo de árbol. Entonces acá tenemos la representación de B, C y D, que son los nodos del árbol. Entonces acá tenemos el nodo que contiene como elemento a B, el T nodo. Uy, acá quedó mal, mirá. Dice nodo, ahí tiene que decir T nodo. Vamos, después lo arreglo en la diapositiva. Este es un T nodo. Entonces tenemos el T nodo de E. Ya lo voy a arreglar, pero no vamos a grabar todo de vuelta. Bueno, entonces ahí cambié y le puse el tipo que corresponde. Entonces, tenemos los 3 de nodos que contienen datos y acá cada uno como elemento apunta a un T nodo del árbol, que son los nodos B, C y D. Entonces, tenemos B como elemento del primer nodo, C como elemento del segundo nodo y D como elemento del tercer nodo. Todos son T nodos de E, porque son nodos del árbol. ¿Y quién es el padre de cada uno? Es el nodo de A. Fíjense acá padre le anoté NA, que es como si tuviera una flechita a este nodo de acá, que era el nodo raíz del árbol. Ahí. Y bueno, y cada uno tiene una lista de hijos. Entonces, como el único que tenía hijos era B, porque los otros C y D eran hojas, para no hacer tan grande el dibujo, le puse la lista de hijos de C, le puse una lista vacía,
que en realidad sería un objeto de tipo de lista doblemente enlazada con un header y un trailer, nada más apuntándose a sí mismo. Esa lista esa expresión ya la conocen, la vimos en la clase de listas. Y los hijos de D también es una lista vacía. Entonces, ¿cómo es la lista de hijos de B? Apunta, a ver si se deja agarrar ahí, apunta a una lista que la llamé LB, que después al final no la termino referenciando en ningún lado, que se llama que es de tipo lista doblemente enlazada también de T nodo D. Esta mide 1, tiene size igual a 1, porque B tiene un solo hijo. ¿Sí? Entonces mide 1. Y tiene un header y un trailer. Entonces, el header sale por acá y es este nodo, el primero, que tiene previo nulo, el siguiente es este nodo de acá y el elemento es nulo porque es una celda de encabezamiento. Y el trailer, si seguimos la flechita, viene por acá, sube, va por acá y baja acá y es este D nodo de acá, que es un D nodo de T nodo D, que tiene como previo a esta celda de acá, como siguiente tiene nulo y como elemento tiene nulo porque es una celda de encabezamiento de la lista doblemente enlazada. Entonces, como la lista doblemente enlazada tiene tamaño 1, la única celda que almacena datos verdaderos es esta de acá, la que estoy marcando, que tiene como previo a la celda de encabezamiento y como siguiente a la celda de determinación, que son las dos celdas dummies. Y entonces, ¿y quién es el rótulo de la celda esa de la lista doblemente enlazada? Es un nodo de árbol, un T nodo D, pero ¿qué nodo? El que almacena como rótulo E, porque es el nodo este de acá. Este que estoy marcando ahí. Y ese, ¿a quién tiene como padre? Tiene como padre a el nodo B, que sería este de acá. Entonces es equivalente a tener una flechita que sube hasta acá. Sería el equivalente a la dirección de memoria, lo que uno compara cuando usa igual igual. A ver si no, me parece que no me va a dejar. Si hago clic me voy, pero ahí vuelvo. Entonces, el nodo S tiene como rótulo, bueno, esta es un char, en realidad no tiene nada que ver con esta de acá, y tiene una lista de hijos vacía. Así que a ver cómo vuelvo ahí, ahí y aprieto F11, ahí está. Bueno, entonces ven que el diagrama de objeto es complicado. Es importante ver esto porque cuando estudiemos la implementación de las operaciones del TDA, hay que tener en mente que queremos hacer esto. Entonces, teniendo siempre presente cuál es el diagrama UML de lo que queremos implementar, vamos a empezar a charlar sobre cómo se implementan las clases. Entonces, la clase tNodo de E tiene un elemento que es de tipo E, un padre que es de tipo tNodo y una lista de hijos que es una position list de tNodo D. E implementa position. Entonces, porque tiene la flechita esta con los puntitos. Entonces, tenemos una clase pública tNodo de E que implementa position de E. Acá ya van a tener la discusión con Fede, con el asistente, que si bien position podría ser la misma para el TDA lista y para el TDA árbol, vamos a optar por replicar la interfaz position para tener separadas dos paquetes. Por un lado el paquete de la lista y por otro lado el paquete del árbol. Entonces eso nos va a permitir no mezclar las posiciones. Si yo opto por implementar una sola vez la interfaz position, corro el riesgo de mezclar. Bueno, entonces tenemos el elemento es privado de tipo E. Bueno, acá no coincide, le pusimos L mi elemento, pero creo que se entiende. El padre es de tipo tNodo D, igual que lo que dice acá. Y la lista de hijos se llama hijos y es una position list de tNodo D.
Bueno, vamos a tener dos constructores. Un constructor que se llama tnodo y tiene aridad 2, que recibe el rótulo del nodo, y quién es el padre, que es un tnodo D, y lo que hace es almacena el rótulo, almacena el padre y crea la lista de hijos. ¿Sí? Esto es importante, vamos a crear una lista de hijos que es una lista doblemente enlazada de tnodo D. Bueno, y después tenemos el constructor que crea una hoja, perdón, que crea una hoja, no, que crea un nodo que no tiene padre, crea una raíz hoja, que se llama tnodo y recibe solamente el rótulo y delega en el constructor de arriba. Entonces lo que hace es crea un nodo cuyo padre es null, ¿sí? O sea que acá padre termina siendo null. Después element retorna el elemento, get hijos te retorna la lista de hijos, set elemento permite modificar el rótulo del nodo, get padre te retorna el padre y set padre te permite cambiar el padre. Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunas de las operaciones una por una. Entonces siempre vamos a tener acá arriba el diagrama UML para no estar perdidos, y acá en algunas donde entró puse el diagrama de objetos que quisiéramos hacer. Entonces, ¿cómo es la clase árbol? La clase árbol tiene dos atributos, raíz de tipo tnodo D y size de tipo entero. Entonces tenemos raíz de tipo tnodo D, que es protegido, porque si quiero extender la clase árbol y agregarle más funcionalidad, y size, que es un entero y también es protegido. Después, ¿cómo es el constructor? El constructor de árbol simplemente setea la raíz en nulo y size en 0. O sea, es equivalente al constructor por defecto heredado de object. Lo escribimos para que quede explícito. Entonces, lo que ocurre es que cuando vos tenés una variable t de tipo tree y ejecutás el constructor con new árbol de, lo que haces es estar teniendo este diagrama de objetos. Tenés una variable t que apunta a un objeto de tipo árbol, donde la raíz es nula y size es 0. Y entonces chequear si un árbol está vacío es muy sencillo. Hay dos formas. Hay que ver si size es 0 o si la raíz es nula. Y si el árbol tiene, para un árbol de tamaño n, el tiempo de isEmpty es de orden 1, porque lo único que hay que hacer es comparar un puntero con nulo. Entonces este me parece que es bastante directo. A medida que vayamos avanzando se van complicando las operaciones. ¿Cómo es entonces la operación root? La idea es que tengo, como siempre, el diagrama UML para saber dónde estoy parado y más o menos un diagrama de objetos para ver qué es lo que quiero hacer. Entonces, el cliente tendría un árbol T inicializado de alguna forma y en algún momento se le ocurre pedirle la raíz, que es una posición D, y lo llamamos raíz. Entonces, tendría que ejecutar la operación T.root con los try catch correspondientes que acá no los pusimos. Entonces T, supongamos que apunta a un objeto de tipo árbol, que mide 5 porque es el del ejemplo de hoy, y apunta a la raíz, que es el nodo A de hoy temprano, que tiene como elemento A y padre nulo y tiene una lista de hijos que ahora no me importa. Entonces la operación se llama root y devuelve una posición de... Entonces acuérdense que el tnodo, el mismo nodo que yo voy a devolver, es una posición. Entonces lo que tengo que hacer yo es devolver este nodo raíz. O sea, tengo que devolver este nodo de acá, que sería A, la raíz del árbol. ¿Sí? Que no lo puse acá el dibujito. ¿Dónde está? Acá. Sería A, la raíz del árbol. O sea, tengo que devolver este nodo. Avanzo de vuelta. Ahí. Y simplemente lo que tengo que hacer es caminar por acá y devolver este nodo. Y el testeo de error que tengo que hacer es que el árbol no esté vacío, porque si está vacío no tiene raíz. Entonces, la operación se llama root, devuelve una posición de E y lanza una excepción cuando el árbol está vacío. La excepción se llama empty tree exception, por excepción de árbol vacío. ¿Cómo hago para detectar si el árbol es vacío? Fácil, uso isEmpty que la programé en la diapositiva anterior. Entonces, si el árbol está vacío, lanzo una excepción de árbol vacío y le digo al cliente que el árbol está vacío.
Y si no, lo que hago es retorno la raíz. Si querés optar por el camino del código estructurado, pones un else acá, aunque no es necesario. Entonces retornás el nodo raíz. Fíjense que no hay que castear nada. ¿Por qué? Porque un tnodo de E es trivialmente una position de E. ¿Estamos? Entonces directamente retorno el nodo raíz. ¿Y qué tiempo de ejecución tiene root para un árbol de tamaño n? Orden 1, porque hay que chequear si está vacío y lanzar una excepción, o en uno de los dos casos devolver la raíz. O sea que esto tiene orden 1. ¿Cómo hago para determinar si un nodo, una posición que recibí como parámetro es una hoja? Vamos, la operación se llama isExternal, devuelve un booleano, devuelve true cuando ve que es una posición de E es una hoja y devuelve falso cuando B no es una hoja. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Supongamos que me pasaron E, que es una hoja. La lista de hijos de E va a ser una lista vacía. Entonces, lo que tengo que hacer es mirar eso. Es mirar que la lista de hijos del nodo que me pasaron como parámetro sea vacía. Bueno, entonces tengo el mismo problema que tenía cuando trabajaba con la lista. ¿Qué es lo que ocurre? Yo recibo una posición, pero tengo que acceder al estado interno de esa posición. Y la posición, el único método que tiene es element. Y yo necesito ver el campo hijos, que sería este de acá. Entonces lo que tengo que hacer es un downcast. O sea, tengo que castear de position de E a t nodo de E. Entonces, check position hace ese downcast, incluyendo chequear que el rótulo de B no sea nulo, por si B fuese una posición que eliminaron previamente. Después vamos a mostrar cómo se hace eso, eliminar una posición. ¿Qué más? Habría que ver que B no se anula. Y entonces check position, si encuentra algo que no le gusta, también uno podría optar por el camino difícil, que es me voy a comprometer para tener más robustez a recorrer todo el árbol para ver si B es una posición válida del árbol. Con lo cual, el tiempo se va a n, a orden n, porque hacer check position involucra recorrer todo el árbol. Acuérdense que tenemos la misma discusión que tuvimos con la lista. Puedes optar por dos caminos. Tener un check position totalmente robusto y muy ineficiente, o un check position muy robusto e ineficiente porque tiene que recorrer todo el árbol, viendo si B es una posición de dis, que es el receptor del mensaje, des, como dice mi hijo, no, dis, papá, es cuando son muchos, me dice, tiene razón, o hacer un check position menos robusto que le crea al cliente que B es una posición de des, nunca me sale, y te arriesgas a estar hablando de otro árbol que no es el que recibe el mensaje. Bueno, entonces asumiendo que check position, si encuentra algo que no le gusta, lanza una invalid position exception. Entonces, como acá no tengo un try catch, directamente la excepción se propaga y nunca llegamos al return. ¿Estamos? Eso es de la primera clase, donde hablamos que las excepciones no capturadas se propagan al que llama. Entonces asumimos que check position anduvo bien. Entonces check position se programa casi igual que el check position de la lista, salvo que vamos a castear a tnodo. Y asumiendo que pude castear exitosamente a tnodo, en nodo tengo la misma posición que recibí como parámetro, pero ahora como nodo, como tnodo. Entonces tengo acceso a los campos. Entonces puedo acceder al campo hijos, este de acá, con nodo.getHijos. Si volvemos para atrás, acá teníamos, ¿dónde estás? Esta. ¿Ven? GetHijos retornaba una position list de tnodo de, que era hijos, que era el campo este de acá. Entonces vamos de vuelta para adelante. Ahí. Y lo único que tengo que hacer es ver si está vacía. Entonces esta operación de acá, isEmpty, no es del árbol,
sino que es de la clase o del TDA Position List. Entonces esa operación isempty es de la clase lista. Polimorfismo va donde tiene que ir. O invoca a la operación que tiene que invocar. Bueno, entonces esto no está anotado, pero tiene orden 1. Vamos a hacer una pausa y lo vamos a anotar. Bueno, entonces ahí está, gracias a la magia del cine apareció el comentario de que el tiempo de... Oh, está mal. Bueno, entonces ahora sí, el tiempo de isExternal es de orden 1. ¿Qué pasa cuando quiero encarar las operaciones de modificación? O sea, los comandos. Entonces vamos a discutir add first child. Add last child queda de deber porque es muy parecido. Entonces recordamos que tenemos siempre acá el diagrama UML y lo que hace add first child. Entonces si add first child yo le daba una posición y un rótulo, lo que hacía era agregaba a un nodo nuevo como hijo de la posición que había recibido como parámetro con el rótulo ese que le habías pasado. Entonces si le paso pb, de alguna forma lo pude conseguir, le tengo que agregar un hijo a pb con rótulo f, pero que sea su primer hijo. Entonces va a quedar así el árbol. Vamos a quedar con la e va a quedar como segundo hijo y la f va a quedar como primer hijo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, el primer problema que tenemos es que vamos a ver el encabezado. Add first child o la asignatura. Add first child recibe una posición P y un rótulo E y devuelve la posición del nodo que creó. Y lanza una excepción de posición inválida que va a quedar a cargo de check position. Entonces, lo primero que hay que hacer es castear P a nodo para tener acceso a ¿qué? Al estado interno. ¿Sí? Y poder acceder a su lista de hijos para poder cambiarla. ¿Sí? Acuérdense que le tengo que desplazar y poner un dato adelante. Entonces, vamos para atrás, a ver. Si yo voy al diagrama de objetos acá y supongamos que a B le quiero agregar un hijo, vamos a hacer lupita. Lo que habría que hacer es, en esta lista, hacer que esta lista tenga un nodo nuevo en el medio con otro nodo igual a este acá, pero con el rótulo ese que me pasaron como parámetro. ¿Sí? Entonces hay que modificar esta lista con las operaciones del TDA lista. Entonces, ¿cómo hago eso? Para hacer eso tengo que andar casteando porque no tengo acceso a esa lista. Ahí. Entonces, el encargado de castear es checkPosition, que hace todo lo que dijimos antes que hacía. Ahí me devuelve un nodo. Entonces, este nodo es de tipo tNodo-D. Entonces, ahora tengo la misma posición P, pero con acceso a la estructura de datos. Entonces, creo un nodo nuevo de tipo tNodo con el constructor y le paso el rótulo del nodo que quiero crear y quién es el padre. ¿Quién es el padre? El padre es nodo, que es P. Y después lo único que tengo que hacer es, entonces este tNodo hacía todo, creaba, decía quién era el padre, le seteaba el rótulo y creaba la lista de hijos vacía. Y ahora a la lista de hijos del nodo P le tengo que agregar un nodo adelante de todo. Entonces le pido a nodo la lista de hijos con getHijos y uso una operación de position list que sería add first. ¿Y qué dato le agrego adelante a esa lista? Le agrego el nodo nuevo. Y como hice eso, incremento el tamaño del árbol y después retorno el nodo que creé por si el cliente lo quiere para algo. Si el cliente no lo quiere para nada, como acá, uso la función como procedimiento, se hace un voiding y no pasa nada. Sí, es una práctica totalmente válida en Java. De hecho, Turbo Pascal también lo tiene. Si usan la sintaxis extendida, que es lo que viene por defecto, Turbo Pascal no, la Sarus Pascal. Si usan la sintaxis extendida, que es lo que viene por defecto, van a tener ese comportamiento y que está mal, ¿sí? De acuerdo al estándar de RPA, que es el Pascal estándar.
Tengan cuidado los que todavía no rindieron el final de RPA. Bueno, y ahora vienen las complicadas, que es add before, que quiere decir insertar un hijo E de la posición P que tenga hermano derecho RB. Entonces, eso lanza una posición inválida, una excepción de posición inválida cuando P tiene algún problema. O sea, es nula, fue eliminada, es de otro árbol, lo que ustedes quieran. O no se pudo castear apropiadamente. Faltan acá los try catch que son necesarios por las operaciones de lista que vamos a utilizar. Porque, ¿qué es lo que ocurre acá? Supongamos, vamos de vuelta para atrás al diagrama de objetos. Yo quiero agregarle un nodo acá en el medio, ¿sí? Entre B y C. Entonces lo que hay que hacer es, yo por ejemplo recibo C y recibo A. Entonces C es, ¿dónde está? Este de acá es C. ¿Sí? No importa que no se vea. C es este de acá. Entonces lo que yo tengo que hacer es, voy a recibir P que es A. Lo que yo tengo que hacer es caminar por la lista esta de hijos buscando dónde está C. ¿Para qué? Para acá en el medio, usando el add before de la operación de listas, insertar el nodo nuevo acá. Entonces de vuelta, repito, yo voy a recibir el nodo A, que va a ser P, y el nodo C, que va a ser RB, el hermano derecho del nodo nuevo que yo quiero insertar. Entonces lo que tengo que hacer es crear un nodo, que eso ya sabemos cómo se hace, pero después voy a tener que caminar por la lista de hijos de A hasta encontrar a C. Entonces lo que tengo que ir manteniendo son las posiciones, que son estas tres de acá, las posiciones de la lista de hijos para saber cuál es la posición de C, para adelante de la posición de C insertar un nodo nuevo en la lista de hijos. ¿Estamos? Un elemento nuevo, que va a implicar crear un nodo doblemente enlazado, pero eso lo hace el otro TDA, así que nosotros no lo vemos acá. Entonces esa es la parte más complicada de entender estas operaciones. O las implementaciones estas. Entonces no puse el dibujo porque no entra. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es importar las posiciones de la lista. Entonces vamos a importar tdalista.position. El método se llama addBefore, recibe P, que es una posición de árbol, RB, que es una posición de árbol, y E, que es el rótulo del nodo nuevo que quiero crear, y me devuelve el nodo que creé. Y lanza una excepción de posición inválida cuando ocurrió algo muy malo. Que todo eso lo chequea check position. Entonces check position, si tiene éxito, me bautiza P como N, y a partir de ahora tengo a P como el nodo N y puedo hacer lo que yo quiera. Puedo acceder a todos los campos. Después, lo mismo con RaiBrother. RaiBrother le voy a hacer check position y se va a llamar HD, por hermano derecho. Y también va a ser un T-nodo. Check position se fija que no haya sido eliminado, que pueda castear correctamente y que no sea nulo. Y si quieren ser muy jeringas, recorre todo el árbol viendo si RB es un nodo del árbol DES que recibió el mensaje. Recuerden que eso tiene orden N, lo cual me arruina la eficiencia. Entonces, después, ¿qué hago acá? Acá lo que hago es crear un nodo nuevo. Entonces, el nodo nuevo se llama nuevo, tiene como rótulo E y como padre N, que es P, un hijo de P. Después, lo que hago es, a N le pido la lista de hijos. La lista de hijos es una position list de T nodo D. Si miramos el diagrama UML, teníamos que la lista de hijos es una position list de T nodo D. O sea que el tipo está bien. Y después tengo que hacer eso que yo les decía hoy con el diagrama de objetos. Que es, tengo que buscar dónde está RB
en la lista de hijos de P. Entonces tengo que, vamos de vuelta para atrás, tengo que caminar por esta lista, tengo que mirar 3 elementos hasta encontrar a C, que era RB. ¿Sí? Acuérdense que P es A y RB es C. Entonces tengo que buscar a este en la lista de hijos de P. Entonces, ¿cómo hago eso? Hago una búsqueda lineal. Entonces, seteo una bandera, encontré en falso, pido first, acá no puse los try catch, o sea que los tienen que agregar ustedes acá afuera, no acá adentro. ¿Estamos? Porque el peligro de programar con el ambiente es que el ambiente te dice acá el first le falta un try catch, ¿se lo agrego? Sí, y te pone un try catch rodeando esto, lo cual es un desastre, es horripilante. ¿Estamos? Porque produce una excepción, no la captura nadie y seguís para abajo andando, ejecutando, o sea que es malísimo, está malísimamente mal. Que tengan cuidado con eso. Entonces le pido el primer hijo con first. Y esa posición no es de árbol, es una posición de lista, porque hijos es una lista. Entonces si yo a hijos le pido first, ¿qué me devuelve? Me devuelve una posición de lista. Entonces, ¿cómo hago para discriminar las posiciones de lista de las de árbol? Las califico y le pongo tdalista.position. Entonces, a esa le pongo pp. Entonces digo, mientras pp no es nulo, porque voy a recorrer la lista y no encontré, lo que hago es testear si el elemento corriente de la lista de hijos es RB. Entonces, si HD y RB, que son el mismo, si HD es igual a pp.element, acuérdense que pp es una posición de lista, le pido element, ¿qué me devuelve? Como la lista es una lista de t-nodos, me devuelve t-nodos, entonces lo comparo con HD. Entonces, si HD es pp.element, encontré la posición donde está HD en la lista de hijos de P. Y entonces así termino el bucle. Seteo encontré en verdadero y cuando subimos sale. Fíjense que no hay delimitadores de secuencia, llave de apertura y llave de cierre, porque el if then else es una instrucción estructurada. ¿Estamos? Es una única instrucción. Acá el razonamiento es el mismo que en Pascal. No hay begin end si solamente puse un if then else adentro del if. Si lo querés poner para programar la defensiva, lo pones. Si no, no. Entonces, y si no, ¿qué tengo que hacer? Tengo que avanzar a la siguiente posición con el operador ternario. Entonces pregunto, si pp es distinto de last, a pp le asigno hijos.next de pp. Y si no, a pp le asigno null. Y esto yo te dije, tenés que saber leerlo. Si no te gusta escribirlo, usás un if then else y está todo bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa si saliste del while y encontré está en falso? O sea, no encontré es verdadero. Tenés un problema grave, ¿sí? Hay un problema con los argumentos. El cliente se recontra equivocó. Me dio un padre y un RB donde RB no es hijo de P. Entonces, me lavo las manos y lanzo una excepción. ¿Sí? Y le digo, P no es padre de RB y le aviso al cliente, te equivocaste cuando me llamaste, problema tuyo. ¿Sí? Y no agregás nada. Si no entraste al DEN, quiere decir que estaba todo bien, encontraste y PP apunta tiene como elemento, o PP apunta al nodo de la lista que contiene como elemento a RB. Entonces usás la operación add before, pero de la lista. ¿Cómo sé que es la operación de la lista? Y porque le mando el mensaje a hijos, y hijos es una lista, no es un árbol. Entonces le mando el mensaje a hijos, add before, ¿qué cosa? Adelante de la posición pp, que es una posición de listas, insertar un dato nuevo. ¿Y el dato nuevo qué es? Es el nodo que quiero insertar. Como hijos es una lista de t-nodos y el dato nuevo es un t-nodo, no hay problema. ¿Y después qué tengo que hacer? Tengo que incrementar el tamaño del árbol, hacer size más, y devolverle al cliente el nodo que acabas de crear, por si lo quiere usar para algo. Y el nodo nuevo es un t-nodo D y trivialmente es una posición D. Entonces no hay que hacer casting, no hay que hacer nada. No anoté cuál es el tiempo de ejecución de esto, así que hago una pausita y le pongo un cartelito por acá abajo. Bueno, entonces me di cuenta que dos cosas. Como primero, que no entraba ahí abajo el cartel, entonces lo puse acá arriba.
Entonces el tiempo de add before para un árbol que tiene n nodos es del orden de la cantidad de hijos de P. ¿Por qué? Porque si miramos todo esto, hasta acá tenemos orden 1. ¿Sí? Check position es constante, el otro check position también, crear un nodo es constante, pedir la lista de hijos es constante, setear encontré en falso es constante, pedir first es constante. Todo esto de acá es constante también. Hacer un add before en una lista, como la lista es doblemente enlazada, se hace en orden 1, incrementar size se hace en orden 1, retornar nuevo se hace en orden 1. Y la única complejidad algorítmica viene de esto, que es un bucle que tiene cuerpo de orden 1 y cuántas vueltas hace, tantas como hijos tiene P. ¿Estamos? Y la cantidad de hijos después de P se puede acotar por el orden del árbol, que es la máxima cantidad de hijos de todos los nodos. Bueno, y lo que me di cuenta era esto, que that first child, no habíamos dicho qué orden tenía, tiene orden 1, porque tengo que hacer check position, crear un nodo y agregar al principio de una lista que tiene orden 1, incrementar size que tiene orden 1 y retornar un nuevo que tiene orden 1. O sea que es una constante. Bueno, y ahora viene la penúltima. La última, no, todavía hay más operaciones. Bueno, entonces ahora vamos a atacar una operación de eliminación. Entonces vamos a hacer la fácil, la difícil va a quedar a cargo de ustedes. Vamos a implementar cómo eliminar una hoja. Cuando tengo que eliminar una hoja, vamos al diagrama de objetos. Yo, por ejemplo, voy a recibir esta hoja de acá, D. Entonces, ¿de dónde tengo que eliminar este dato? La hoja D. La tengo que eliminar de esta lista que tengo acá arriba. Esta lista que tengo acá arriba, ¿quién es? Es la lista de hijos de el padre de D. Y el padre de D es NA, que es este de acá. Entonces lo que debería hacer yo es, primero, corroborar que el dato que quiero borrar es una hoja. Si no es una hoja, lanzo una excepción. Asumiendo que lo que quiero borrar es una hoja, tengo que ir para arriba al padre, que sería este de acá, pedir la lista de hijos, recorrer la lista de hijos, encontrar la posición del nodo que quiero borrar, que es esa hoja que me pasaron como parámetro, y usar el T de la lista para decirle eliminar este dato completo de acá. Y una vez que hice eso, lo que tenía que hacer es poner en nulo el rótulo de la hoja para ayudar a check position y decrementar acá el tamaño del árbol. Y bueno, habría que tener en cuenta, que me parece que en el código que hice yo, no me parece, estoy seguro, en el código que hice yo no está, habría que agregarlo, que si justo la hoja que estaba borrando era el nodo raíz y era el único nodo del árbol, habría que setear raíz en nulo. Que es muy fácil, si size quedó en 0, entonces raíz hay que setearlo en nulo. Es una línea de código más. Así que eso queda de ver. Acá, vamos a cambiarlo. Bueno, listo, entonces. La operación se llama remove external node. Y recibe la posición del nodo que quiero eliminar. Como voy a tener que recorrer la lista de hijos del padre de P, tengo que importar la posición del T de la lista. Ahora bien, si el árbol está vacío, alguien se equivocó. Me pasó una posición de un árbol vacío. Me pasó una posición y tengo un árbol vacío. O sea, DS está vacío. O sea que P es una posición inválida. Así que detecto ese caso de error y lanzo la excepción correspondiente. Después lo que hago es casteo P a nodo.
haciendo todos los chequeos del caso, ¿sí? Si P es una posición del árbol o no lo chequeo, si P no es nula, si P no fue eliminada previamente, viendo que su rótulo sea distinto de nulo. Entonces, asumimos que casteamos P a nodo. Entonces, ahora lo que tengo que verificar es si P es una hoja. Me mandaron a borrar una hoja. Bueno, vamos a ver si P es una hoja. ¿Cómo hago para ver si P es una hoja? Si a N le pido la lista de hijos y la lista de hijos no está vacía, quiere decir que N no es una hoja, entonces P no es una hoja. Asumiendo que eso pasó bien, lo que hay que hacer en este bloque de código de acá, que es bastante interesante, es subir a la lista de hijos del padre de N y encontrar cuál es la posición de P, el que quiero borrar. Entonces, vamos a sacar la marca. Entonces, ¿cómo recupero el padre? Hago n.getParent. Entonces obtengo el padre de n. Acá está comentado el código. Entonces, padre es el padre de n. Ahora, ¿qué hago? A padre le pido los hijos. Esto está medio abierto, no necesito tanta instrucción. Se podría haber hecho estas dos líneas, por ejemplo, juntarlas en una sola línea de código. Está hecho así, tampoco están los manejos de excepciones de la lista. Está hecho así para que se entienda qué es lo que hago. Entonces, a padre le pido la lista de hijos, que es una position list de este nodo D, y la llamo hijos padre. Entonces acá, como dice el comentario, obtengo los hijos del padre D. Y después hago una búsqueda lineal del nodo N en la lista de hijos del padre de N. Entonces, voy a tener una bandera booleana, encontré en falso, y acá en PP voy a almacenar la posición de N en la lista de hijos del padre. Entonces, ¿eso qué es? Es una posición del TD a lista. Entonces, PP es una posición de T nodo D. Y le inicializo null para indicar que no tiene valor. Entonces, a la lista de hijos del padre le pido las posiciones, lo llamo posiciones. Esto también se puede compactar en estas dos instrucciones, esta y la que sigue, se pueden compactar en una sola. Está hecho así para dar efecto y que se vea que es lo que estamos haciendo. Entonces, posiciones es un iterable de posiciones de T-nodo D, donde esas posiciones son del tipo TD a lista. Y como posiciones es iterable, le pido el iterador, acá. Entonces, cuando le pido el iterador, lo almaceno en un iterador que siempre lo llamo it, porque soy muy original. It es un iterador de posiciones de lista de T-nodo D. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que caminar por el iterador. Fíjense que les estoy mostrando las dos técnicas de programación. En las diapositivas anteriores usamos las operaciones de iteración de listas común, first y next. Y ahora acá estoy usando el iterador. O sea, se puede optar por cualquiera de las dos. Es mucho mejor esta porque es más limpia. ¿Sí? Usar el iterador, el iterator. Entonces, mientras haya un elemento para iterar y no haya encontrado, o sea, para cada posición PP de la lista de hijos del padre de N, ¿qué hago? Pido la siguiente posición, que es la actual, it.next, lo almaceno en PP y avanza a la que sigue. Y ahí me fijo, si pp.element es n, o sea, pp es la posición del nodo n en la lista doblemente enlazada, entonces encontré true. Y ahí corto el while. Si salí del while y no encontré la posición pp de n, hay un problema bárbaro, ¿sí? Entonces ahí les pongo el comentario. No encontré a n entre los hijos de su padre, entonces entro en pánico, no hago nada y aviso. ¿Qué le aviso al usuario? Que el árbol se corrompió. ¿Sí? P tiene un padre y cuando recorro la lista de hijos del padre, P no aparece. Si el TDA está bien programado, esto no debería ocurrir nunca. Pero bueno, puede ser que haya un bug en otro lado
de la implementación. Entonces, yo de esta forma me cuido y hago código robusto. Entonces, cuando encontré es verdadero, uso las operaciones del TDA lista. Entonces, ¿qué hago? Como PP es la posición de N, en la lista de hijos del padre de P, directamente le digo remove a la lista de hijos del padre, le digo remove la posición PP. Entonces eso me borra la posición PP de la lista. Entonces desaparece un denodo y el dato del denodo quedó flotando en el heap, que es este N. Entonces, ¿qué hago? Le seteo el rótulo nulo para ayudar a check position por si alguien rehúsa P, que fue eliminada. O sea, esta P la utilizan de vuelta en alguna operación del árbol, esa P ya no sirve más. ¿Estamos? Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decrementar el tamaño del árbol y lo que discutíamos recién. Si el árbol quedó vacío, quiere decir que ahora raíz es nula. Entonces, anulo la raíz. ¿Cuál es el tiempo de ejecución de esto? De remove external node para un árbol de n nodos. La única complejidad está en este while, porque todo lo demás es de orden 1. Quizás este positions de acá también tiene complejidad, no, quizás no, seguro, por cómo lo implementamos nosotros. Entonces, position, ¿qué hace? Tiene que recorrer la lista de hijos del padre. Y el for each este de acá, o el while este también. Entonces, el orden es la cantidad de hijos del padre de P. Entonces, positions hace tantas vueltas como cantidad de hijos tiene el padre de P, y este while en el peor escenario lo mismo porque recorre todos los hijos y lo encuentra en el último lugar. Y eso se puede acotar con el orden del grado del árbol. ¿Sí? El grado es la máxima cantidad de hijos que tiene un nodo en ese árbol en particular. Creo que este es el más interesante. El otro, eliminar un nodo interno, es un poco más complicado y bueno, está para discutir en la práctica. Después arreglamos con Fede a ver si hacemos un videíto o cómo lo hacemos. Bueno, árboles generales. Estas son un poco más fáciles. Obtener los hijos de un nodo. Esta la comento porque es parecida a entries del diccionario. ¿Se acuerdan que en una discusión de la práctica o de la teoría discutimos que directamente no podía devolver la lista que tenía dentro del diccionario porque eso no compilaba? Bueno, acá tenemos exactamente el mismo problema. Entonces, por eso es que se las menciono. Entonces, children te devuelve la lista de hijos de B. Entonces, a mí lo único que me encantaría hacer es castear B a nodo y devolver get hijos. No se puede. ¿Estamos? No se puede, porque no compila. Entonces, iterable y children devuelve un iterable de position D y lo que tengo que hacer es hacer un check position, en realidad acá. Este es innecesario, este de acá. Vamos a borrarlo, por eso ya lo hace check position. Denme un segundo. Bueno, ahí está. Entonces, children recibe una posición B por vértice y devuelve un iterable de posición que corresponden a los hijos de B y solamente se pueden recorrer. Entonces, check position verifica que B no se anula, que B no sea una posición eliminada. Y de vuelta, si se quieren poner en estrictos, miran todo el árbol y ven que B sea realmente un nodo del árbol dis. Lo castean a nodo y si eso funciona bien, devuelven ese nodo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Me encantaría devolver return p.getHijos, esto de acá. Pero no compila. Entonces, lo que hay que hacer es muy sencillo. Hay que crear una lista, una position list de position D, que es una lista doblemente enlazada de tnodo D, y recorrer p.getHijos, donde los elementos son tnodos,
y encolarlos en esa lista y devolverla. Entonces esto funciona bien. ¿Por qué? Porque el resultado es lista, que es una lista doblemente enlazada de T-nodo D. Entonces, lista doblemente enlazada conforma position list, que conforma iterable. T-nodo conforma position, que conforma position, y E conforma a E, que conforma a E. ¿Sí? Entonces, esto funciona bien. Y el tiempo de ejecución es del orden de la cantidad de hijos de B. La cantidad de hijos de B se puede acotar con el grado del árbol. Y el grado del árbol es la máxima cantidad de hijos de un nodo. Que en la estructura de datos nuestra es no acotada, pero en un árbol en particular que vos mirás, vos sabés, dado un problema, vos sabés cuál es la cantidad máxima de hijos que puede tener un nodo. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo sería el iterador de posiciones? ¿Cómo voy a construir? Voy a construir un iterador de posiciones del árbol, recorriendo el árbol en preorden desde la raíz y encolando los nodos del árbol en una lista. Entonces esta es una implementación posible. Entonces positions se llama el método, devuelve un iterable de position de, igual que el de la lista. Lo que voy a hacer es armar una lista L, que es una position list de position de, y voy a crear una lista doblemente enlazada de position de, y si el árbol no está vacío, voy a recorrer recursivamente con este método pre, que es privado, que es el que hace el preorden, desde la raíz del árbol, y voy a ir almacenando en la lista L. Entonces acá pongo como comentario que pre es un procedimiento y no función porque no tengo una operación que me permita concatenar dos listas en forma eficiente. Entonces yo podría hacer que, por ejemplo, preorden fuera una función, pero entonces preorden debería en cada activación devolver una lista y debería ir concatenando las listas que le devuelven los llamados recursivos. Entonces es más fácil hacer un procedimiento y voy a ir modificando la lista esta L que recibo como parámetro. Y la voy a retornar. Entonces, ¿qué es lo que hace preorden? Preorden recibe un T-nodo de B, que inicialmente es la raíz, es el nodo que estoy procesando, o sea, es el que estoy visitando, y tengo arrastro un parámetro más, que es la lista que voy armando, que es una position list de position D. Entonces, la visita de B consiste en encolar B en L. Esa es la visita. Acuérdense cómo era el preorden. Preorden era visitar el rótulo, el nodo corriente y para cada uno de los hijos de ese nodo llamar a preorden. Entonces, ¿cómo digo para cada hijo h de B? Es esto, for, es un for each. A b.get, para cada hijo h de b.get hijos, cada uno es un t-nodo D, llamo a preorden de h y le paso L. Ya está, este es el preorden, es muy compacto. Muy lindo para programar. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, el tiempo de ejecución es lineal en la cantidad de nodos del árbol, porque es el tiempo del preorden. Además, tengo la opción de hacer un iterador por cada uno de los recorridos. Esto le vamos a agregar por niveles ahí también. Bueno, entonces, se podría hacer un iterador en posorden, implementando acá cambiar pre por posorden, o inorden, o por niveles, lo cual dependería del problema, que es lo que te conviene. Después esto tiene otra particularidad, que es que esto saca una foto del árbol antes de recorrerlo, almacena la foto en la lista y después no se entera si el árbol fue cambiado por el camino. ¿Estamos? Entonces hay infinidad de formas en la cual esto podría ser modificado. ¿Sí? Otra forma un poco más elegante es, no sé, es para pensar. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta es esto, que
esto saca una foto del árbol y la guarda la foto en una lista. La otra forma para pensar sería equivalente a como es el iterador de listas, donde tendríamos almacenados el árbol y la posición actual, y cuando se pide el siguiente del iterador se avanza de acuerdo al árbol que estoy mirando en ese momento. Pero es un poco más difícil de programar y nunca nos hemos puesto quisquillosos con eso. Pero hay que tenerlo en cuenta, que de vuelta, esto le saca una foto al árbol y utiliza esa foto para recorrerlo. Y no se entera, o sea, el cliente no se entera que el árbol cambió cuando está utilizando el iterador de posiciones. Bueno, ¿cómo sería el iterador de rótulos? Voy a construir un iterador de rótulos del árbol a partir del iterador de posiciones que hice en la diapositiva anterior, encolando los rótulos del árbol en una lista L. Entonces, el método se llama iterator, devuelve un iterator de, y lo que hace es, va a crear una lista doblemente enlazada de, porque el iterador devuelve los rótulos, que es una L, una position list de. Voy a llamar a positions, position me va a devolver la lista de posiciones del árbol en algún orden, no me importa cuál. O sea, entonces voy a decir para cada position P de positions y voy a hacer L.addLast de P.element. Y al final, como tengo que devolver un iterator, a la lista de esa L le pido el iterator. Entonces acá de vuelta tengo la misma situación. El iterador le saca una foto al árbol con positions, pasa la foto de las posiciones a la foto de los rótulos, y el cliente que itera, si modifica el árbol en el medio del iterador, no te enterás, porque el iterador sacó una foto y no volvió a modificar y no se volvió a enterar nunca más de que el árbol había cambiado. O sea que esto todavía admite mejoras. Bueno, ¿cuál es el tiempo de la operación iterator? La operación iterator tiene tiempo 2n. ¿Por qué? Porque crea una lista en tiempo constante, pide positions que tiene orden n y por cada una de las positions hace un L.addLast y un P.element en orden 1. Y después al final hace L.iterator, tiene tiempo constante. Entonces esto es n de pedir positions más otro n de recorrer las positions y en cada vuelta hacer una operación de orden 1. Bueno, y lo que queda es por completitud. Esto no lo estamos haciendo en las prácticas, pero son otras representaciones viables de árboles que son prácticas también y requieren a veces complicarse menos la vida de lo que nos estamos complicando ahora. Y la más linda es esta, hijo extremo izquierdo, hermano derecho, donde cada nodo conoce su rótulo y la identidad de su hijo extremo izquierdo, o sea, su primer hijo, y de quién es su hermano derecho. Y esto también se puede combinar con la representación del padre de ser necesario. Entonces vamos a ver cuál es la estructura de datos. La clase árbol de E es genérica, tiene una raíz que es un t-nodo de E, tiene el tamaño que es un entero, que es la cantidad de nodos, y acá está de vuelta mal, porque esto lo copié del otro. Vamos a arreglarlo. Bueno, ahí está. Entonces, tenemos que el tamaño del árbol es 5, porque tiene 5 nodos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí tenemos la raíz, apunta a un t-nodo y mide 5. Y después, ¿cómo es el nodo ahora? Ahora el nodo tiene un elemento de tipo E y conoce dos nodos, que son el hijo extremo izquierdo y el hermano derecho. Entonces fíjense cuál es la situación. Acuérdense que B, C y D eran hijos de A y E hijo de B. Entonces A conoce solamente a B, B conoce solamente a E y conoce a C. C a su vez no tiene hijos, entonces no tiene hijo extremo izquierdo, pero conoce a su hermano, que es D. Y D no tiene ni hijos ni hermanos. ¿Sí? No tiene hermano derecho y no tiene hijo extremo izquierdo. Y A no tiene hijo extremo izquierdo porque es la raíz. Entonces, la representación de alguna forma es más limpia y más minimalista porque no necesita el tipo lista. Y ahora vamos a ver cómo se hace para recorrer esta lista, por ejemplo. O para imprimir el árbol en preorden. ¿Sí? Entonces nos acordamos de qué es lo que teníamos en la diapositiva anterior y les muestro cómo sería la implementación de un recorrido preorden.
sin pensar en el tipo de dato abstracto, ¿sí? Asumamos que tenemos un método público preorden que lista el árbol. Entonces, el que realmente trabaja es este pre que es privado, que arranca en la raíz del árbol, ¿sí? El atributo raíz. Este es un método de la clase. Y pre es privado y recibe un tenodo de que es B. Y acá hay que arreglar. Otra vez sopa. Ahí está. Entonces, pre es privado, recibe un tenodo B de E y lo que hace es en la visita imprime el rótulo de B con b.getElemento, lo que ustedes quieran. Y después, ¿cómo haces para recorrer los hijos? Bueno, a B, suponete que B es A. Entonces le pedís el hijo extremo izquierdo con get hijo extremo izquierdo. Y es un tenodo que llamo H por H de hijo. Entonces, ¿qué hace? H se instancia con B. Entonces, mientras H no sea nulo, llamo a preorden de H, o sea, llamo con preorden de B. Entonces entra acá, imprime B y pide el primer hijo, H, que es el hijo de este B, punto get hijo izquierdo. Entonces me devuelve E. Entonces cuando entra E, ¿qué hace? Le pide, imprime E, le pide el hijo extremo izquierdo, es nulo, el while no hace nada y sale. Y entonces, ¿dónde viene el control? Viene al preorden anterior. Entonces, en el preorden anterior estábamos acá parado en B. Entonces, ¿cómo hago para pasar a C? H es B larga, el nodo B larga. Entonces, a H le pido el hermano derecho, perdón, y H pasa a ser C. Entonces, de esa forma, cuando sube acá, H no es nulo, llamo a preorden de H y llamo a preorden de C. Y después lo mismo, pasa a D. Cuando D reinicializa H con el hermano derecho, como el hermano derecho es nulo, sale del while y termina, y vuelve el control A. O sea que es fantástico. ¿Qué pasa si tenés un lenguaje de programación, que hoy en día es medio difícil, pero puede ocurrir, sobre todo si estás programando en ensamblador o querés almacenar el árbol en un archivo, por motivos X, no importa. Ya después en materias más avanzadas van a dar bases de datos. O sea que podrían almacenar el árbol en una base de datos. Pero suponete que todavía no sabés que tenés una base de datos o no querés usar una base de datos porque no tenés, porque estás programando un ambiente de programación donde no tenés una base de datos, ¿sí? Tenés un hardware muy chiquito, no sé, un semáforo, un microondas o lo que fuera. Un Arduino. Y querés representar un árbol en forma estática. Entonces lo que podés hacer es usar un montón de arreglos. Entonces lo que haces es una representación que se llama con cursores y para representar este árbol tendrías un arreglo de rótulos. El rótulo 0 este año no lo usamos, en los años anteriores lo usé, ahora me parece que queda más prolijo de esta forma. El rótulo 0 no lo uso, el de la posición 0 o la posición 0 porque los nodos corresponden a números o posiciones del arreglo que se llaman cursores. Y lo que hago es, utilizo una entrada del arreglo rótulos para almacenar cada uno de los rótulos del árbol. Acá los puse por niveles, pero podrían estar en cualquier orden. A, B, C, D, E. Y el nodo, el cursor 0 representa null, o el nodo nulo. Y, por ejemplo, acá, fíjense, el arreglo de padres indica que el padre de 2 es 1. Entonces, ¿quién es 1? Es A. ¿Quién es el padre de C? Es A y el padre de D es A. Entonces, los padres de B, C y D son el nodo 1, que es A. Y el padre de E es B, que es el nodo 2. Sí, el nodo 2, que es B. Y después, el hijo extremo izquierdo de A es el nodo 2, que sería B. Y el hijo extremo izquierdo de B es el nodo 5, que sería E, y C y D no tienen hijo extremo izquierdo, o sea, tengo 0 y 0. Y el hermano derecho de A sería 0 porque no tiene, el hermano derecho de B sería C, que es el que está en la posición 3, y el hermano derecho de C sería el que está en la posición 4, que sería D, y D no tiene hermano derecho. Anoto cuál es el nodo raíz, que en este caso es el 1, pero podría ser cualquiera, pues a medida que voy borrando nodos, los voy cambiando de lugar, y size es 5. O sea que esto es una curiosidad, pero lo que les debería quedar es que si
les llega a ocurrir que están en un ambiente donde no tienen memoria dinámica, pueden de todas formas implementar árboles utilizando arreglos. Y entonces, con esa representación, acá lo que tienen es la forma de trabajar para implementar de vuelta el recorrido preorden. Entonces, las referencias se manejan con aritmética de vectores. Bueno, entonces acá termina la clase. Esta clase es un poco más corta que la anterior. Lo que les queda a ustedes es completar las operaciones que faltan. Si tenés is external, is internal es muy parecida. Si tenés add first child, add last child es muy parecida. Y si tenés add before, add after también es parecida. Y la que queda también por discutir es cómo remover un nodo interno, que habíamos quedado que remover un nodo interno consiste en la ubicación del nodo eliminar, ubicar todos los nodos de los hijos. ¿Sí? Entonces acá, además de eliminar este nodo, en este lugar habría que poner todos los nodos de los hijos de n. Entonces lo ideal es primero poner todos los hijos de n delante de pp y después eliminar pp. Es la forma más fácil de hacerlo. O sea que con agregarle 4 instrucciones a esto se puede hacer. Bueno, hasta acá llegamos. Ahora lo subo para que ya lo puedan estudiar.